se sabe actualmente que 1 de cada 4 especies existentes, ¿verdad?, descritas, están en riesgo de extinción. Esto la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo ha venido estudiando desde los años 60. Muy pocos recursos dedicados al cuidado del ambiente, ¿verdad? Sí, desde el gobierno federal hasta los gobiernos municipales le dedican poco, ¿verdad? Y estamos hablando de mucho menos del 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, ojalá logremos atraer la atención, cambiar la visión de... Me gustaría ver cada vez más personas que protejan, que manejen los recursos naturales. ¿Sí? Nosotros formamos estudiantes como profesionistas, salen como ingenieros forestales e ingenieros de manejo de recursos naturales. Hola, estamos el día de hoy aquí en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el campus Linares. Los profesores doctor José Uvalle Sauceda, el doctor Fernando González Aldívar, quienes me acompañan, y un servidor, César Cantú, para hablarles el día de hoy de los jardines botánicos y su función que tienen en la conservación de la naturaleza. Bueno, estos espacios están diseñados, pensados para proteger a la biodiversidad, principalmente las plantas, como su nombre lo indica, jardín botánico. Pero bueno, menciono biodiversidad porque asociados a las plantas hay una serie de especies que también coexisten, conviven con ellos, con las plantas, por tanto también forman parte de los procesos de estudio y conservación que se realizan. Los jardines botánicos, y ahora hay una nueva modalidad en México de los jardines etnobiológicos, de los que hablaremos más tarde, iniciaron, desde el siglo XVIII, 1780 aproximadamente, el Real Jardín Botánico de México, que ahora es parte del Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues tenía la función de conservar las especies vegetales para su estudio, principalmente medicinales. Los antecedentes más antiguos que se tienen de los jardines botánicos se remontan a la cultura china. En el siglo 2000 años antes de Cristo ya se tiene registro de espacios destinados al cultivo de plantas y su estudio para fines medicinales. Igual en la cultura egipcia y más recientemente en la cultura occidental, en Atenas, Teofrasto, padre de la botánica, discípulo de Aristóteles, en el 320 antes de Cristo se sabe, tenía un jardín botánico cerca de Liqueos, en la Atenas antigua, ¿verdad? Estos espacios tienen estas funciones, principalmente la conservación, dijimos, de la biodiversidad, que sirve para hacer investigación sobre los cuidados y los procesos que requieren para su mantenimiento. Lo menciono en estos términos porque vivimos una época compleja de gran crecimiento poblacional y una extracción desmedida de recursos naturales, lo cual implica el deterioro de la naturaleza. Bueno, conservación, investigación, docencia, el estudio, para un espacio, un laboratorio vivo donde los estudiantes pueden aprender acerca de las especies vegetales y animales, y la extensión cultural que permite, por las características estéticas de estos jardines, es un atractivo importante para las personas, las cuales los visitan regularmente, y pues se sabe que nada más en la parte de Estados Unidos, Canadá y México, 70 millones de personas los visitan los jardines anualmente. Bueno, estos jardines nacen primeramente con la finalidad de estudiar las plantas que serán útiles a los seres humanos, sobre todo para efectos medicinales y alimenticios, y posteriormente se convierten en elementos estratégicos para la colonización, dado que las expediciones que se hicieron por parte de los españoles
primeramente que lograron pues colonizar una buena parte del mundo, sobre todo en toda la parte de América, y posteriormente los holandeses, los ingleses, en los espacios que tenían ocupados en las colonias en Asia, África y América, tenían que estudiar las plantas para conocer las propiedades y lógicamente importarlas primero como alimentos a sus espacios, a sus territorios, y también para no sufrir enfermedades que los atacaban, como es el caso de la malaria, y que encontraron remedios en plantas nativas, en el caso de América, para combatir esta enfermedad que diezmaba las poblaciones de los marinos, ¿verdad?, en aquel tiempo, y más recientemente también, ¿verdad? Bueno, estos jardines y estas actividades han ido avanzando de tal manera que en tiempos recientes se sabe que existen alrededor de 3,000 jardines botánicos en el mundo. En México se tiene una asociación nacional de jardines botánicos, la cual inició a mediados del 1980 y tiene dentro de esta asociación conforman alrededor de 51 jardines, 50 jardines la conforman. El jardín de esta facultad, de Efraín Hernández Yolocochi, forma parte de este grupo, en esta asociación. La finalidad es conservar la naturaleza, y mencionaré por último que cada vez se hacen más importantes porque tenemos un mundo más deteriorado por la acción de los humanos. Solamente una tercera parte de la superficie emergida del planeta tiene bosques y entendidos como una cobertura vegetal con una cobertura de copa del alrededor del 10%, superior al 10%, al menos 10%, y una talla de árboles de más de 5 metros de altura. Así lo define la FAO. Bueno, una tercera parte está ocupada por tierras agrícolas y pecuarias, y ya tenemos 2/3 partes del planeta emergido. Bueno, la tercera de las porciones del planeta faltantes las conforman otro tipo de ecosistemas no boscosos y sobre todo áreas que comprenden desiertos áridos y fríos, es decir, la Antártida, el Ártico, los desiertos de Sahara, Gobi, el desierto arábigo, etc. Es decir, nos queda un reservorio de vegetación, de ecosistemas silvestres muy reducido, y el avance de la población en su crecimiento y la demanda de alimentos exige la ocupación de nuevos espacios para producir alimentos, y por tanto hay una necesidad urgente de rescatar las plantas, los animales en sus espacios naturales para su conservación y que nos provean los servicios ambientales que nosotros requerimos los seres humanos. En ese sentido, los jardines resguardan estos componentes y sirven, ¿verdad?, como lo dirán aquí mis colegas, amigos, también para resguardar, en el caso nuestro, la vegetación, ¿verdad?, nativa. Para cerrar esta participación, diría que dentro de la conservación de la naturaleza se conocen sitios, una conservación in situ y ex situ. Bueno, in situ se refiere cuando hacemos un área protegida. Ahí estamos en el hábitat de las especies protegiéndolas. Ex situ son los jardines botánicos, es decir, lugares en los que plantas son rescatadas y son llevadas a esos espacios para su reproducción y estudio. Y hay también la conservación inter situ. Esta modalidad de conservación se da cuando se establecen jardines botánicos en espacios de ecosistemas que se encuentran en buen estado y se pretende conservar la biodiversidad de ese lugar. Tal es el caso del Jardín Botánico del Instituto de Ecología en Jalapa, que fue establecido en un bosque mesófilo de montaña
y el cual ha sido estudiado y protegido para conservar la biodiversidad de ese lugar. Con esta aproximación inicial, les cedo la palabra a mis compañeros que opinan que podrían agregar respecto a nuestro jardín y a los jardines en general, su función en la protección de la biodiversidad. Sí, muy bien. Pues muy buen resumen, ¿verdad? Hiciste un resumen bastante bueno de lo que nos habla precisamente de la importancia que tienen los jardines botánicos a nivel mundial, ¿verdad? Y bien, pues nos sentimos orgullosos de tener un jardín como este que acabas de mencionar, ¿verdad? Como estos, teniendo la función de protección de especies tanto de flora como de fauna, ¿verdad? Tenemos que mencionar, para adentrarnos más propiamente en lo que es el jardín Efraín Hernández Olocotzi, ubicado aquí en la facultad, pues la función que guarda como resguardo de especies, ¿verdad? Hay que hacer mención que este jardín ocupa aproximadamente 10 hectáreas, de las cuales 4 están cubiertas con el tipo de vegetación más, o 2 tipos de vegetaciones más comunes aquí en la región, como es el matorral espinoso tamaulipeco y el matorral submontano. Estos 2 sistemas o comunidades biológicas se distinguen porque tienen una gran riqueza de biodiversidad, ¿verdad? Sí, hay estudios hechos aquí por los mismos profesores y estudiantes aquí de la facultad que indican que, por ejemplo, submontano pues, tiene una riqueza bastante grande de más de 230, 250 especies. Así también el matorral espinoso tamaulipeco, ¿sí? Con arriba de 50, 60 especies y depende de lo prístino, es decir, que si aún tiene un alto grado de conservación, pues tiene muchas más especies. ¿Sí? Y también hay que decir que este último, el matorral espinoso tamaulipeco, pues ocupa una superficie bastante importante. De hecho, es el más representativo para el noreste de México, ¿verdad? Ocupando 125,000 kilómetros cuadrados, se menciona por ahí. Entonces, el resguardar especies dentro de nuestro jardín y tener este tipo de vegetación o estos tipos de vegetación, pues son un plus al mismo, ¿verdad? Bien, aterrizando en las especies ya que tenemos en el área, un área llamada Cactarium, en donde se encuentra aproximadamente el 90% de las especies que conservamos. Sí, tengo que decir que tenemos aproximadamente bajo resguardo, alrededor de 60,000 individuos de diferentes especies, ¿verdad? Sí, andamos por ahí rondando en las 58, 60 especies, ¿verdad? Y bueno, ya entonces vemos, ahí hay que mencionar también que más de 20 se encuentran en estatus de conservación y de ahí la importancia que reviste nuestro jardín. Y también desde el punto de vista de conservación, pero también este legado que estamos brindando hacia la población al traer visitas, que más adelante vamos a hablar precisamente de un programa, yo lo llamaría ambicioso, de educación ambiental que estamos desarrollando, ¿sí? Y eso le brinda a la población en general la oportunidad de conocer las especies, de interactuar, de ver la forma de protegerlas, etcétera, etcétera. Sí, además en el jardín pues tiene diferentes áreas también, ¿verdad? Se cuenta con un área llamada Yuquetum, precisamente porque alberga una comunidad de yucas llamadas comúnmente palmas, así como de agaves, los que llamamos también comúnmente magueyes. Muchos nos ubicaremos y los ubicaremos a este grupo de plantas como unas de las más también relevantes, y que en el pasado había una distribución bastante extensa y precisamente por diferentes aspectos antropogénicos, de uso, sobreuso, incluso han venido reduciendo sus poblaciones, ¿verdad? Por lo tanto, se confirma aún más la importancia que tiene el jardín. Y bien, dentro al conservar todo este grupo de especies, toda esta flora regional, pues brindamos también la oportunidad a quien nos visita de
conocer estos, por ejemplo, estos dos tipos de vegetación que menciono a través de buena infraestructura que tiene el jardín, como senderos ecológicos en los cuales podemos recorrerlos, y quien nos visita tiene la oportunidad de convivir, ¿verdad?, dentro de este tipo de vegetación, conocer especies, y también al interactuar con los responsables del jardín, pues de llevarse información sobre el uso de las especies que conforman dichas comunidades vegetales, así como también las bondades que brindan, ¿verdad?, al brindarnos servicios ecosistémicos que a veces no los percibimos o no los valoramos, ¿verdad?, como debe ser, ¿verdad? Entonces, este es el panorama general. Cabe destacar que en algunas áreas también que tenemos involucradas o que están distribuidas también dentro de estas 10 hectáreas, pues tenemos áreas de aprovechamiento de fauna, que las cuales yo le cedería la palabra al doctor Fernando para que nos explique pues un poco más detallado el aspecto relacionado con la fauna silvestre, ¿verdad? Ya que se realizan una serie de actividades con la idea precisamente de conservarlas, pero también de darlas a conocer a la población y de ver sus características, ver también la problemática que viven y las posibles soluciones que nosotros estamos dando y brindando, pues, para proteger a dichas especies. Así es que cedo la palabra, Fernando. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la diversidad de fauna que tenemos acá en el jardín? Antes de entrar a lo que es la descripción de las especies de fauna, me gustaría un poco ahondar más en la historia de nuestro jardín botánico, que aparece en los años, a mediados de los 80, fue fundada por el doctor Glafiro Alanís, descanse en paz, el doctor Glafiro Alanís, ¿sí? Y desde entonces ha ido aumentando su número de plantas, ¿sí? Y además la extensión de nuestro jardín ha ido creciendo, ¿sí? El Cactarium fue la primera parte que desarrolla el doctor Glafiro Alanís, y después se amplía un poco más a 4 hectáreas, después a 6, y ahorita tenemos 10 hectáreas, un poquito más de 10 hectáreas, donde tenemos la mayor parte de nuestras plantas que hemos rescatado de la construcción del gasoducto que se construyó de Ramones 1 y Ramones 2, ¿sí? Bien, lo que respecta a la fauna empieza a tener importancia en los jardines botánicos, pero en la sección etnobiológica que tenemos ahí en el jardín botánico. El jardín botánico viene siendo alrededor de 1 hectárea, o la red de 1 y 2 hectáreas, y el resto es jardín etnobiológico, ¿sí? Entonces ahí hemos encontrado un gran número de mamíferos, por ejemplo, 30 especies, un poco más de 30 especies de mamíferos, entre los cuales, increíble, encontramos pumas, ¿sí? A pesar de tanta gente que visita aquí o que vienen a estudiar los muchachos, hay tanto olor a humano, hemos tenido presencia de pumas, ¿sí? Tenemos fotos de este puma, más adelante les voy a hablar cómo los sacamos. Hay mucho venado cola blanca también, hemos tomado muchas fotos de venados, ¿sí? Jabalís, mapaches, la zorra gris, ¿sí? Coyote, gato montés. O sea, esto nos habla de la salud que tiene el ecosistema. Al tener tantas especies de fauna y a pesar de las modificaciones que se han hecho al ecosistema, esto nos habla de una buena salud que tenemos. ¿Por qué? Porque de las 6 especies de felinos tenemos 3. Tenemos el puma, el gato montés y el jaguarundi, ¿sí? Entonces, los otros 3, pues la mayoría son de bosques, y aquí no tenemos bosques ni selvas, ¿sí? Entonces eso pues nos da un indicio de que se están haciendo las cosas bien. Fernando, me gustaría comentar algo ahí al respecto. Cuando mencionas que la vegetación, el ecosistema está alterado, te refieres a que si lo vemos desde la perspectiva más amplia,
hay una fragmentación y hay pequeños manchones de vegetación natural. Así es. Es decir, dentro de los pequeños manchones que están conservados, Están aunque muy sean bien tan pequeños, conservados. ahí logran subsistir todavía puma y Sí, gato montés, ¿verdad? Así es, encuentran sus presas para alimentarse y tenemos fotos de gatos monteses atrapando conejos, liebres, algunas aves, ¿sí? Entonces vemos que es un ecosistema sano, ¿sí? Además, zorrillos, ratas, ratones, sabemos que hay murciélagos de varias especies, no las hemos atrapado, no sabemos qué especies sean, pero más o menos sospechamos cuáles pueden ser, ¿sí? Y los conejos y las liebres, que son de lo más común también. Dentro de estas son las 30 especies que podríamos decir que tenemos dentro del ecosistema del jardín botánico. Además, hay más de 110 aves que visitan el jardín. Estas, pues, hay desde residentes, invernales, temporales, y algunas que son escasas de ver. ¿Por qué? Porque no son nativas de aquí, pasan, llegan, se alimentan de ahí en el jardín botánico y siguen su viaje. De hecho, hay uno que acabamos de tomarle fotos ayer, que es el zarapico, que es una especie del agua, ¿sí? O podemos decir, son playeros. Pero lo encontramos aquí porque en el terreno de la universidad empezaron a cosechar algo del sorgo y llegan ahí a comer las semillas que caen, ¿no? Es una especie bastante rara en esta zona, pero ya está registrada. Hemos visto en las páginas de internet que está registrada para Linares, para esta zona, ¿sí? Además, hemos encontrado, pues, una buena población de guajolotes, que diríamos son de la sierra, pero han bajado hasta acá, han llegado aquí y han vivido bastante bien. Hay palomas, tanto huilotas como alas blancas, ¿sí? Chachalaca, la verdadera chachalaca, la Hortalis betula, que es la que aquí le llaman cotona, ¿sí? Pero el nombre verdadero es chachalaca. Y las chachalacas que aquí que les decimos son los papanes. También tenemos una buena cantidad de papanes. Hay correcaminos, hay codornices, cardenales, rojos, zaino, de un montón de aves, más de 110. De hecho, tengo información que hay alrededor de 113 aves aquí en la zona, ¿sí? Después tenemos los reptiles. Dentro de los reptiles hay un poco más de 20 especies de reptiles, entre camaleones, culebras, lagartijos, ¿sí? De diferentes especies. Y algo bien interesante es que tenemos cascabel diamantada en el jardín botánico, el Crotalus atrox, que se han tomado fotos, se han visto, ¿sí? Y viven libremente dentro del jardín botánico. Dentro de los anfibios, pues también tenemos alrededor de 4 especies, 3 especies de sapos y una especie de rana, la rana leopardo, ¿sí? Que están bastante bien distribuidas dentro del jardín botánico, ¿sí? Pero las tenemos solo cuando hay lluvias y que se forma un pequeño represo dentro del jardín botánico, y es cuando tenemos una mayor cantidad de estas especies, ¿sí? Entonces tenemos 2 especies perdón, 4 especies de anfibios, más de 20 de reptiles, más de 110 de aves y 30 de mamíferos. Podrán ver ustedes la gran variedad de animales que tenemos, ¿sí? Y también podemos mencionar que es un área para conservación de especies que estén en algún estatus de conservación, ¿sí? Tenemos 7 especies de aves que podríamos decir están en estatus de conservación, y aquí en el jardín botánico se mantienen estas especies, ¿sí? 2 especies de anfibios que las tenemos conservadas ahí,
alrededor de 5 especies de mamíferos, ¿sí? Y 9 especies de reptiles. Es la que más tiene especies en algún estatus de conservación, los reptiles. Fuera de ahí son menos las especies. ¿Cómo sabemos que existen estas especies? Pues lo hemos hecho a través de varios métodos. Para las aves hemos usado transectos diurnos, vamos contando las aves, qué tipo de aves, todo eso, ¿no? Además tenemos de los transectos, hay áreas de captación de huellas que hemos construido en las diferentes áreas. Se han puesto áreas de 10 metros cuadrados, se pone tierra suelta y un cebo en el centro y esperamos a que lleguen los animales y se toman las huellas con yeso, moldes de yeso. Además se ponen aguajes y bebederos donde también ponemos cámaras trampas y estamos captando los animales que llegan a comer y a tomar agua. Por eso sabemos qué especies hay. Y por último, observaciones nocturnas con luz artificial que nos ayudan a ver los animales y poderlos clasificar. Esas son las principales formas en que sabemos qué especies de fauna tenemos en el Jardín Botánico, en la sección etnobiológica. No sé si tienen ustedes algún otro comentario. Sí, muy bien que mencionas, Fernando, ¿verdad? De la diversidad de especies faunísticas. Y la pregunta que salta seguramente es, bueno, este ejercicio de estar revisando especies de plantas, animales, es un ejercicio académico que lo hacen algunos aficionados muy, impetuosos por el amor a la naturaleza y no tiene utilidad, es algo ocioso, digamos, se podría pensar así. Me acuerdo en los años 70 cuando se hablaba de estudiar biología, decían, ¿y de qué vas a trabajar? ¿De qué sirve eso? Perseguir mariposas, o sea, es perder el tiempo porque no es productivo. Bueno, aquí quisiera señalar el valor estratégico que tiene todo este capital natural para el bienestar humano. En lo mencionado, las plantas y los animales que se estudian dentro del jardín son espacios, ¿verdad?, diseñados para entender cómo es la relación que guardamos con ellos. Y, por ejemplo, pongo el caso de las especies que se estudian y se propagan y entendemos cómo es su nivel de reproducción, los tiempos en que florecen, fructifican y de los que podemos obtener semillas. Son espacios estratégicos para obtener germoplasma, semillas, para hacer reforestaciones, por ejemplo, en el caso de las áreas incendiadas, que para este fin, pues nuestro jardín, debemos entenderlo así, busca tener representadas las especies de la región acorde a las características del sitio. O sea, hay jardines botánicos en los que se han implementado invernaderos con condiciones artificiales. En Kew, en Inglaterra, en Londres, tienen un jardín botánico muy antiguo, del 1700, mediados del 1700 fundado, que es uno de los más importantes del mundo, donde hay muchos científicos estudiándolo, las plantas que ahí se desarrollan, y que tienen espacios diseñados para tener plantas de otras regiones, de otros ecosistemas, desérticos, tropicales, en un ambiente boreal, totalmente con una vegetación, un clima, que no corresponde a esa realidad. Es decir, aquí, en el caso de México, pues un proyecto de esa naturaleza, pretender, por ejemplo, tener especies de coníferas aquí, pues no tendría sentido porque no se desarrollarían normalmente. No podrían fructificar si las bajamos de las zonas de montaña. Nosotros estamos a 350 metros sobre el nivel del mar aquí, y si traemos pinos que empiezan a partir de los 1000 metros y los colocamos en esta zona, aunque existan en el estado, no van a prosperar y no van a poder fructificar, por tanto, no es un espacio diseñado para ellos, ¿verdad? Para poderlos tener aquí en ese sentido. Tendría un costo importante para su mantenimiento, etc. Es decir, quiero llegar a esto. Los jardines son espacios en los que formamos a nuestros ingenieros forestales, ingenieros en manejo de recursos naturales, maestros en ciencias forestales,
maestros en restauración ecológica, que es lo que se ofrece aquí, estos programas de maestría, y el doctorado en manejo de recursos naturales. Es decir, estos expertos que son los encargados de cuidar la naturaleza, los ecosistemas, para garantizar, para buscar asegurar que los servicios ambientales, ecosistémicos que recibimos y recibe toda la sociedad lleguen a todo el mundo, ¿verdad? Esa es la función. Y concretamente, para terminar mi intervención en este momento, diría que la modalidad de jardines etnobiológicos nace en México con el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, ex secretario del Medio Ambiente de este gobierno federal, que implementó a su llegada en el año 2018 una propuesta a través del CONACYT para crear un jardín etnobiológico en cada estado del país, en el que se estudien las relaciones de los seres humanos con los seres vivos, ya no solo con las plantas, sino con los seres vivos en general. Concretamente, flora, fauna, microbiota, es decir, los hongos que no corresponden a estos grupos, y que dentro de los microorganismos, ¿verdad?, son los que son más accesibles a su estudio. No se descartan otras especies menores, pero lógicamente implican métodos sofisticados para su estudio. ¿Y qué representa esto? El rescate del conocimiento de nuestros ancestros que han legado a lo largo de los años, de las generaciones, información para el cultivo y cuidado de la naturaleza. Es decir, México es un espacio en el que han desarrollado las culturas antiguas a través de la selección artificial de plantas, los alimentos que ahora consumimos, el aguacate, el tomate, cacahuate, frijol, maíz, calabaza, chayote, y es una lista, chile, una lista muy larga de plantas que nuestros ancestros han cultivado y han desarrollado a lo largo de las generaciones, que nosotros ahora disfrutamos. Y esos saberes existen aún, porque en México tenemos alrededor de 68 idiomas que se hablan aparte del español, y variantes de estas lenguas son alrededor de 364. Bueno, es 364 y el número me lo grabé porque es uno menos que los números del año, ¿verdad?, que tenemos. Entonces, estas culturas que aún existen tienen una relación diferente con la naturaleza, y nosotros tenemos que rescatar esto para el futuro de la humanidad y de nuestra sociedad. Rescatar ese conocimiento para que contribuya a nuestro desarrollo. Por esa parte considero estratégico, como mencioné al principio, dado el deterioro ambiental que tenemos, el 30 y tantos por ciento, 30% del planeta nada más con ecosistemas boscosos disponibles, que se consideran actualmente disponibles para la humanidad, y ese crecimiento poblacional que va en aumento. Acabamos de rebasar los 8,000 millones de habitantes. En 10 años vamos a tener otros 1,000 millones más. Es decir, va el incremento, y no hay una cese en esta tendencia. Para alimentarlos tenemos que resguardar estos recursos estratégicos para, a través de la genómica también, con ese material genético, lograr desarrollar cultivos más productivos, ¿verdad?, que logren satisfacer las necesidades de la sociedad. Entonces, tenemos ese panorama y esa es la función. Nuestros ingenieros tienen esa misión de estudio y de trabajo en la sociedad. Sí, claro. A mí me gustaría ahondar en este sentido, mencionando que se han realizado diferentes trabajos de investigación en el Jardín Botánico, ¿verdad? Incluso ahorita vamos a hablar precisamente de un trabajo que se está haciendo, precisamente analizando todo en su conjunto, analizando y describiendo, caracterizando también la vegetación que tenemos, viendo la diversidad de especies que tenemos, la diversidad también de fauna, etcétera.
en este trabajo. Es un trabajo de maestría en la cual colaboramos nosotros, servidores, el doctor César, el doctor Fernando y un servidor. Y precisamente es ese plus que le estamos dando también a nuestro jardín. Cabe destacar que se han realizado diferentes trabajos científicos, ¿verdad? Propiamente. Se ha formado estudiantes, profesionistas, ¿verdad? Se han trabajado analizando pues diferentes temas como fenología, ya lo mencionaban por ahí, ¿verdad? Y ¿qué es la fenología? Pues darle seguimiento a los estadios fenológicos precisamente por los que pasa una especie. ¿Y cómo lo aplicamos? Pues para precisamente saber cuándo fructifica, cuándo semilla, las plantas, etcétera. Y posteriormente nosotros usamos esos datos pues, precisamente para dirigir, no sé, colectas de semillas, etcétera. Es decir, dar manejo a las propias especies que tenemos, ¿verdad? Se ha trabajado también con polinizadores, otra área bastante importante en la actualidad. Cabe mencionar que en la actualidad pues ha habido una baja muy importante en polinizadores y con ello, bueno, pues trae consecuencias ecológicas, ¿verdad? A largo plazo, ¿verdad? Al respecto también, hablando de colecta de semillas, pues yo quiero mencionar que hemos hecho esfuerzos por formar un banco de semillas, ¿verdad? Un banco de semillas que bien empezamos con, y es del tamaño bueno, que nos permite nuestros recursos, ¿verdad? Siempre tratando de buscar, obviamente, hacerlo crecer, ¿verdad? A la fecha, no está mal mencionar que tenemos alrededor de 14 millones de semillas ahí explorando y las cuales estamos trabajando también, ¿verdad? Cabe mencionar que ahorita estamos germinando una cantidad importante de esas mismas semillas para incrementar la cantidad de individuos, ¿verdad? Que necesitamos tener consigo, ¿verdad? Entonces, la estrategia de formar un banco de semillas en la actualidad se vuelve ahora sí que preponderante, ¿verdad? En diferentes foros en donde nos hemos parado, en donde hemos dado y expuesto los resultados que estamos teniendo en este proyecto, pues siempre hemos escuchado que sale a relucir la falta de banco de semillas, sobre todo estamos hablando de semillas forestales, semillas de especies nativas, de arbustivas, ¿verdad? De herbáceas, de zacates, ¿sí? Lo cual no tenemos acá en el noreste de México y podría decir que de la República, ¿verdad? Son contados los bancos de semillas que hay dedicados a especies nativas, ¿verdad? Sí, y bien, vemos que hay una demanda importante en la actualidad. Sabemos, sobre todo aquí en el noreste, cuál ha sido el efecto que han tenido algunos eventos de incendios en toda la Sierra Madre Oriental, ¿verdad? Vemos que han quedado desprovistas de vegetación, de cobertura vegetal, miles de hectáreas, sobre todo este año pasado, en la cual tuvimos temperaturas pues atípicas, ¿verdad? Un verano con temperaturas de arriba de 40 grados centígrados y dadas o que se presentaron en meses, ¿verdad? Entonces tuvo un impacto bastante marcado y seguramente en las áreas desprovistas de vegetación, las áreas que fueron incendiadas, pues no se presenta un proceso de recuperación, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante, ¿verdad? Aplicar semillas obviamente de las especies que ahí se encuentran, semillas nativas, de árboles nativos, con la idea de recuperar dichos ecosistemas, ¿verdad? Entonces, vuelvo a insistir, tenemos un banco de semillas, el cual estamos desarrollando poco a poco, tenemos una cantidad importante de semillas y precisamente con la idea de incrementar acervo de plantas que necesitamos para recuperar algunos ecosistemas, como ya se mencionó hace un momento. Ahí también tenemos diferentes estrategias para germinar, ¿verdad? Para hacer germinar esas semillas, ¿sí?
pero vamos a hablar en términos generales de reproducir semillas. Una estrategia, bueno, vuelvo a lo mismo, es reproducir a través de semillas y la otra es a través de reproducción asexual, es decir, utilizando hijuelos de las diferentes especies que tenemos, ¿sí? Y con estas dos formas de hacerlo, pues estamos promoviendo, recuperando las cantidades y en un momento dado, pues ese material va a servir, o esos individuos de diferentes especies van a servir para repoblar algunas áreas, para recuperar esas áreas que han venido degradándose a través del tiempo. Y no solamente por incendios, sabemos bien que una de las actividades que más se practica en la parte seca acá en el noreste de México, pues es la ganadería, ¿verdad? Y generalmente los hábitats están sobrepastoreado, ¿verdad? Y el sobrepastoreo, bueno, trae consecuencias también bastante marcadas en la cobertura vegetal y en la reducción de las especies mismas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esas estrategias seguramente en el futuro cercano van a apoyar mucho y las estamos realizando precisamente aquí en la Facultad de Ciencias Forestales, en el Jardín Botánico Efraín Hernández Solocotzi. ¿No quieres ahondar en algún tema, Fernando? Sí, no, pues un poco más ahondar en las investigaciones que se están haciendo, ¿sí? Algo muy interesante que se está haciendo es el ver el efecto que tienen las diferentes estaciones del año, ¿sí? Las estaciones de sequía y de lluvia sobre la presencia o ausencia de las especies de fauna, ¿no? Sí. Que son bastante interesantes para el jardín botánico y jardín etnobiológico. Y muchas veces hay algunos animales que podemos catalogarlos como polinizadores, ¿no? Aunque sean mamíferos, pero por ejemplo los murciélagos, que no nos hemos clavado tanto, no nos hemos metido tanto en su estudio, pero sabemos el efecto que tiene sobre diferentes plantas para polinizarlos, principalmente los agaves, ¿sí? Los agaves que fructifican y abren sus flores solo en la noche, ¿sí? Y en el día las cierran. Entonces, ¿quién va a polinizar esas flores en la noche? Pues los que tienen actividad nocturna son los murciélagos. Y desgraciadamente no hemos podido hacer ese estudio, saber qué murciélagos son los que se encuentran, pero es necesario hacerlos. Durante los siguientes años vamos a tratar de capturar las principales especies de murciélagos y ver qué efecto tiene sobre los agaves principalmente, porque sabemos que ellos polinizan esas especies que van a producir después lo que es el tequila, el mezcal, que es interesante y es bastante importante para nuestro país. Sobre todo el tequila, que es la bebida nacional, ¿sí? Y evitar que se terminen estas especies. Aunque aquí ¿sí? no tenemos el agave azul tequilana, ¿verdad? Pero, Así, pero sí tenemos en otros. San Fernando, Tamaulipas, ¿verdad? Que es aquí una región cercana. Tenemos otros que se usan para el mezcal, ¿no? Principalmente, ¿sí? Me gustaría dar un agradecimiento también a la empresa Sempra por el apoyo que nos está dando, ¿sí? Para este proyecto. Ya tenemos 7 años trabajando con ellos y tratar de que otras empresas participen también en el apoyo para la formación de jardines botánicos, que eso es necesario el apoyo financiero, ¿sí? Porque es bastante costoso el tener un jardín botánico y no muy fácil el gobierno estatal o federal puede apoyarnos, ¿sí? Entonces esperemos que más empresas se sumen a estos proyectos, ¿sí? De hecho, lo que mencionas, ¿verdad? Es importante porque si revisamos, como decíamos hace rato, estas actividades son vistas por muchos como ociosas. Las Así áreas es. protegidas mismas se considera tierras improductivas, ociosas, porque no están contribuyendo al crecimiento, asume la sociedad. Sí. Por tanto, reciben un apoyo limitado. Sabemos que en México pues, el apoyo para la investigación no es muy amplio. El sector primario de la economía representa apenas el 5% del PIB
Entonces dice, no aporta, lo que aporta son las telecomunicaciones, entonces ahí va la mayor parte de los recursos. Y sí, las empresas que en este caso SEMPRA se comprometió a apoyarnos para desarrollar la educación ambiental como un compromiso social. Por la donación de las plantas que nos dio así el Jardín Botánico, ¿sí? Más de 70 especies de cactáceas que tenían ellos rescatados de los gasoductos desde la frontera de Texas con Tamaulipas hasta la frontera entre San Luis y Querétaro, ¿sí? Más de 400 kilómetros de rescates de cactáceas y de otras especies de difícil recuperación. Entonces, le agradecemos a esta empresa, SEMPRA, por la donación de estas especies, ¿no? Que son parte muy importante de nuestro jardín botánico. Pues sí, finalmente, bueno, considero, para ir ya cerrando este podcast, ¿verdad? Pues hay que destacar, pienso yo, que no lo mencioné hace un momento. Los jardines etnobiológicos, el gobierno federal los impulsó a partir del 2018, pretendiendo establecer uno al menos en cada estado. Nuevo León tiene su jardín etnobiológico en una modalidad especial en el que está dividido en 2 regiones dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es decir, está el jardín botánico de la Facultad de Agronomía en el campus de Marín, Nuevo León, el municipio de Marín, y jardín Efraín Hernández Olocotzi, que se encuentra en Linares. Y bueno, dentro de las secciones que tiene el jardín, una de ellas es la jardín etnobiológico, donde no solamente las plantas son el centro de atención, de estudio, sino también otras especies. No se me han mencionado los artrópodos, ¿verdad?, que son los más diversos. De hecho, de la biodiversidad existente, los artrópodos son más importantes en número de especies y de densidad de individuos, es decir, los polinizadores, las plagas mismas. Es decir, nos permite este espacio hacer estudios sobre cualquier aspecto de la relación que tenemos con la naturaleza, con los seres vivos. Hay que destacar que esas escuelas son pequeñas. Los interesados en estos campos de estudio, pues no son muchas las personas que lo quieren tomar como parte de su formación profesional y luego su forma de vida. Hay que reconocer a los muchachos y a todos aquellos que se interesan por este campo del conocimiento, porque van más allá de lo tradicional que piensa un joven, digamos, que inicia después de la preparatoria a explorar qué voy a estudiar, qué me deja más dinero. Normalmente piensa un joven cuando se perfila hacia la facultad para elegir la carrera, qué es lo que me va a dejar más dinero. Y bueno, recordemos que si bien este campo, bueno, permite muchas cosas, o sea, se pueden hacer grandes negocios con el crecimiento de plantas, etcétera. O sea, el aprender esta información no restringe la posibilidad de tener ingresos importantes. Sin embargo, el amor por la naturaleza y su estudio tiene otras compensaciones importantes, que es el entendimiento de la relación que guardamos los seres humanos, que como entes biológicos estamos dependientes totalmente de la naturaleza y nos convertimos en los médicos del planeta, digamos, buscando sanar las heridas que hemos ocasionado como sociedad continuamente, hemos venido haciéndolo a lo largo de las generaciones a nuestro planeta, y que ponen en riesgo la viabilidad misma de la sociedad. Terminaría diciendo, hace un momento mencionaba que solo 1/3 del planeta tiene bosques, el otro 1/3 tiene zonas agropecuarias, el otro 1/3 son ecosistemas diversos, entre los que destacan sobre todo desiertos áridos y fríos, y que esto ha tenido un impacto importante en la extinción de especies. Y las especies existentes que están en riesgo de extinguirse.
se sabe actualmente que 1 de cada 4 especies existentes, ¿verdad?, descritas, están en riesgo de extinción. Esto la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo ha venido estudiando desde los años 60, ¿verdad?, intensamente desde los años 70, y se han venido monitoreando poblaciones y se tiene ese indicio, no solo de que 1 de cada 4 especies está en riesgo de extinción, sino que además las poblaciones están menguadas por la acción de la contaminación, el cambio del suelo, las especies invasoras. Es decir, que si en los años 70 teníamos una población con 100 individuos, ahorita se encuentran poblaciones con 30 individuos. Y decimos, sí, ahí siguen los pumas, ¿verdad? Como hace un momento se mencionó que tenemos pumas aquí. Sí, pero es un individuo que apareció después de ¿cuántos? 5 años de monitoreo. Es decir, hay una enorme necesidad de estudio de este campo de científico, que no es ocioso, que no es algo suntuoso que se hace por gente que no tiene otras ocupaciones y que no es productiva. Por el contrario, es estratégico para el desarrollo de la humanidad. Recordemos que el capital natural, es decir, el patrimonio vivo que tenemos en México y en el mundo, sustenta el resto de los capitales: humano, social, manufacturero y financiero. Todos descansan en el capital natural. Entonces, nuestro campo de trabajo es muy importante para la sociedad y esperemos que más jóvenes se involucren, se interesen en estas carreras para aprender y servir en el proceso de conservación de la naturaleza para la sociedad. A mí me gustaría también ahondar un poco precisamente en marcar la relevancia que tiene el cuidado de los recursos naturales en general, ¿verdad? Y me refiero a lo siguiente: sabemos que hay muy pocos recursos dedicados al cuidado del ambiente, ¿verdad? Sí, desde el gobierno federal hasta los gobiernos municipales le dedican poco, ¿verdad? Y estamos hablando de mucho menos del 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, ojalá logremos atraer la atención, cambiar la visión desde nuestros gobernantes. Pero también, antes de cerrar, me gustaría hablar de lo que estamos haciendo aquí en la facultad precisamente para sembrar y crear conciencia en la población, ¿verdad? Sí, me refiero a el programa de educación ambiental que mencioné al inicio, que se está realizando aquí en la facultad gracias a estos proyectos que estamos mencionando, ¿sí? Y al apoyo obviamente de la facultad y de nuestra universidad. Entonces es un programa bastante bueno, bastante adecuado, y digo cambiar conciencias porque precisamente creo que uno de los aspectos más relevantes que se deben considerar en la actualidad es la concientización del daño que estamos haciendo al no tomar acciones para el cuidado del ambiente, ¿verdad? Y nosotros aquí en la facultad entonces partimos de educar a lo que yo llamo las bases, a los niños precisamente de kinder, de primarias, de secundarias, que nos acompañan en este programa de educación, ¿sí? Cabe mencionar que se tiene un convenio por ahí con la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, ¿verdad? Con la región 7 propiamente, ubicada aquí en los municipios de Linares, Gualahuises, Iturbide, Galeana. Y la idea es estar trayendo estudiantes, ¿verdad?, aquí a la facultad, en los cuales primero se les da una plática inductoria sobre el cuidado de los recursos. Se les hace un recorrido para que conozcan precisamente el jardín botánico y de todo esto, de lo que hemos estado hablando en este podcast, ¿verdad?, que es las especies propiamente, las comunidades vegetales que tenemos. A través de los senderos nosotros vamos explicando precisamente cuáles son los beneficios que nos brinda la vegetación, como lo mencionó hace un momento. Sí, cabe mencionar, y no lo hemos dicho, que en las secciones no biológicas se cuenta con áreas
para que los muchachos vean cómo se cultivan, por ejemplo, el cultivo de granos, ¿verdad? Que resulta ser indispensable en la actualidad, hablando precisamente de cubrir necesidades de una población creciente, ¿verdad? Que no la vamos a parar, ¿sí? Ya lo mencionamos, el pasado 8 de noviembre, pues nació el 8 mil millones de habitantes, imagínense ustedes, ¿sí? Con un ritmo de crecimiento muy acelerado. Sí, y si hablamos de México, también tenemos un ritmo de crecimiento muy acelerado y por lo tanto la demanda de recursos crece. Entonces tenemos que ser más eficientes en producir más con menos incluso, ¿verdad? Para cubrir esta necesidad, porque no vamos a tener más tierra para cultivo, no vamos a tener más bosques. No, los bosques siguen siendo, la superficie sigue siendo la misma y quizás más disminuida, ¿verdad? Por el de repente el mal uso que se les llega a dar. Entonces, el formar gente, el cambiar actitudes es indispensable en la actualidad para poner nuestro granito de arena desde nuestra trinchera, ¿verdad? Nosotros aquí en la facultad estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance por precisamente dar esa inducción, llevar los conocimientos y hacia los niños, que es muy importante. Acuérdense que muchas veces los mismos niños, como lo mencionamos aquí en las pláticas, cuando vienen, educan a sus papás. Les dice, papá, no hay que tirar basura o hay que colocarla en un cesto, etcétera, ¿verdad? Desde ahí, pequeñas acciones podemos contribuir, ¿verdad? Formando a esos niños para que en lo futuro sean pues, ciudadanos responsables, que sepan darle un mejor uso a esa basura, el separar, el reciclar, el reusar, etcétera, etcétera. Entonces, yo hago el llamado para que nos visiten, ¿verdad? La facultad está abierta, el jardín botánico está abierto a quien nos visita y estamos puestos precisamente para hacer visitas guiadas, las cuales son muy amenas porque entre charla y charla de repente surge el chascarrillo, etcétera, pero la idea es que se vayan contentos como lo hemos visto con casi la mayoría de los grupos de estudiantes que nos visitan. No sé si el doctor Fernando quiere agregar algo. Sí, nada más ya para cerrar, me gustaría ver cada vez más personas que protejan, que manejen los recursos naturales. ¿Sí? Nosotros formamos estudiantes como profesionistas, salen como ingenieros forestales e ingenieros de manejo de recursos naturales y me gustaría que cada vez más personas estén interesadas en esto. ¿Por qué? Porque aquí lo mencionan, somos 8 mil millones de personas. En 10 años vamos a ser 9 mil millones. Recuerden que es el mismo suelo, la misma tierra y no hay más espacio, ¿sí? Entonces necesitamos tener los conocimientos básicos y de manejo o gestión de los recursos naturales. ¿Qué significa esto? Que enseñarles a conservar los recursos para después aprovecharlos, ¿sí? Y que se queden estos recursos igual como los recibimos o mejor de como los recibimos. Y a mí lo que me sorprende es que cada vez son menos las personas que les interesa, o sea, menos les interesa el saber de esto, cuando deberían de ser más las personas. Entonces yo los invito a la mayoría o a todos los que nos escuchen con este podcast que se interesen en esto, ¿no? Recuerden que es el futuro de nuestro país, ¿sí? Y tener una buena calidad de recursos naturales es lo más importante. Entonces, todos aquellos que estén interesados son bienvenidos aquí en la Facultad de Ciencias Forestales para que quiera estudiar ingeniero en manejo o ingeniero en forestal, son bien recibidos y esperemos que tener cada vez más personas que les interese esto. Gracias. Muy bien, pues considero que esta invitación que hace el doctor Fernando es para que más jóvenes se acerquen. Los niños que vienen aquí
observan las plantas y muchos se entusiasman, los animales, cuando ven las fotografías, porque no tenemos un zoológico como se pensó en un momento dado por algunos expertos. Debo decir que pensando que tenemos que ahora estudiar la fauna, dijeron pues hay que mantenerla recluida en jaulas para poderla observar. No, lo que hacemos aquí es usar cámaras trampa, etcétera, y con las fotografías que se exponen en los pósters, en los recorridos en el jardín, las personas que nos visitan ven a estos animales que ya se mencionaron que están presentes. Finalmente, es necesario el estudio de estos organismos, de estos recursos para el futuro de la humanidad y que sirva para reencontrarnos con la naturaleza en esta época en que vivimos pegados a las pantallas. Destinamos mucho tiempo a las pantallas y poco a la naturaleza, y esta naturaleza es la que nos da equilibrio no solo físico sino mental. Y así es que su estudio y el acercamiento a ella y su protección nos va a dar tranquilidad, estabilidad emocional y con ello una mejor forma de vida, un disfrute de la vida misma, ¿verdad? Sí, yo quisiera también agregar ya finalmente que no se te olvide visitar la página de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como la página del Jardín Botánico Efraín Hernández Xolocotzi, así también como nuestras redes sociales. Ahí vas a encontrar información bastante valiosa, cápsulas informativas de las principales especies de flora y de fauna de la región y también de todas las actividades que realizamos aquí en la facultad por estudiantes y maestros y personal en general. Muchas gracias. Bueno, pues con esto cerramos esta sesión del podcast. Agradecemos su atención y los esperamos en una próxima emisión de este podcast del Jardín Botánico Efraín Hernández Xolocotzi. Gracias. Gracias a todos.